Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenida a este primer semestre del 2025. Este año tenemos un equipo de ayudantes maravilloso, entonces las clases van a ser en este formato, se les subirá en modo estreno y ustedes aquí por el chat de YouTube van a poder ir resolviendo todas sus dudas con los ayudantes. Así que aprovechenlos, chiquis, sáquenles el jugo, ella, pero eso. Hubo un cambio de planes. Para los que estuvieron en la presentación de Vía Ayudantes, habíamos dicho que íbamos a comenzar con método científico, pero decidimos que se iba a ser la última clase porque ustedes ya tuvieron nivelación de método científico. El Diego lo hizo increíble. Y así ustedes también podrían tener una especie de último repaso de método científico, que es una clase súper importante, junto con las habilidades de pensamiento científico, que léanselas en el temario, por algo están chiquis. Tómense el tiempo de entender cada una de las habilidades y tratar de em, ir identificando qué habilidad les preguntan en cada pregunta, valga la redundancia, cuando ustedes ejerciten. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a comenzar con la clasecita de hoy, que es células y diversidad celular. ¿Ya? Vamos a ver todas estas cositas de acá. La clasecita de hoy es un poquito más larga que las próximas, así que espero que tengan harta energía y si no, les mando brillitos energéticos. Entonces vamos a partir con célula y teoría celular. Dame un segundo que voy a cerrar la ventana porque se escuchan los perritos de al frente. Vamos a comenzar con célula y teoría celular, ¿ya? Básicamente la teoría celular está compuesta por cuatro diferentes postulados que nos hablan cómo la célula es la unidad de algo. ¿A qué me refiero con esto? Nos dicen que la célula básicamente es el origen de algo, es la estructura de algo, es la forma en que funciona algo, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con la teoría celular, básicamente. Son cuatro postulados que nos hablan de la célula como unidad de algo que componen básicamente a lo que es la vida. ¿Cierto? El primer postulado es que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿A qué me refiero con algo? O sea, con esto, perdón. Para que algo sea ser vivo, debe sí o sí estar compuesto por una o más células. Y acá pasamos a ver lo que son los organismos unicelulares o los pluricelulares. Un organismo unicelular es un organismo que tiene solamente una célula, ¿ya? Como las bacterias. Y por otro lado están los organismos pluricelulares. Nosotros somos organismos con muchas células de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces, para que algo se considere ser vivo, debe estar compuesto mínimamente por una celulita. A eso se refiere con que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Luego está la célula como unidad funcional. ¿Ya a qué me refiero con esto? En que las células ocurren todas las funciones vitales de un organismo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con metabolismo, reacciones químicas, ocurren dentro de las células, ¿cierto? Por lo tanto, la célula es lo que nos hace funcionar, ¿ya? Luego está la célula como unidad de origen, básicamente porque todas las células provienen de otra célula anterior. Por ejemplo, yo provengo del conjunto de células de mi mami proviene del conjunto de células de mi abuela, y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego está con que la célula es la unidad genética o la unidad de herencia, porque básicamente las células contienen el material hereditario, que es el ADN, que se transmite a las células descendientes, ¿cierto? Yo tengo mucho ADN de mi mami tiene mucho ADN de mi abuela, yo le voy a heredar mi ADN a mi hija en un futuro, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuatro postulados, ¿cierto? Engloban a lo que es la teoría celular. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener una célula para que se considere célula? Aquí está el tip de las 3M, pero en verdad vamos a agregar una cuarta, ¿ya?
Y vamos a partir con membrana celular o membrana plasmática, es exactamente lo mismo. Pero para que una célula sea célula, debe tener algo que la delimite, ¿cierto? Porque si no, no tendría forma, no tendría estructura, etcétera, etcétera. Entonces, primero está la membrana celular que delimita el contenido, aísla a la célula del entorno y permite el intercambio de sustancias entre la célula y en donde se encuentra la célula, es decir, el ambiente. ¿Ya? Esto igual más adelante lo vamos a volver a ver, porque la membrana plasmática es muy importante. ¿Ya? Luego está el metabolismo que tiene que ver con la unidad de herencia, o sea, de unidad funcional, perdón, que básicamente está formado por todo el material y estructuras que están adentro de la célula, donde ocurren las reacciones químicas, ¿cierto? El anabolismo o el catabolismo, ¿ya? El catabolismo, chiquis, no se ve nada de lo que estoy escribiendo, así que denme un segundo, ¿ya? El catabolismo eran reacciones de más a menos, es decir, reacciones de degradación. Y como yo me aprendí esto, esa T es un más. Entonces, reacciones de más a menos. Y luego están las reacciones anabólicas o el anabolismo, que es todo lo contrario, que es de menos a más. Y esa L es un menos. Entonces, como parto de moléculas más chiquititas a moléculas más grandes, yo estoy formando algo. El anabolismo son reacciones de síntesis y el catabolismo son reacciones de degradación. ¿Ya? Esos son dos ejemplos de tipos de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestra célula. Ahora tenemos una tercera M, que es el material genético. El material genético almacena las instrucciones para el funcionamiento de la célula. Básicamente, el material genético es el manual de instrucciones de la célula. ¿Ya? Todo lo que dice el ADN es lo que la célula va a hacer, cómo va a funcionar, qué va a expresar. ¿Ya? Y luego hay una cuarta M que habla del medio interno. Y así es que la célula no tiene medio interno como el citoplasma, el citosol, ya no puede funcionar, no puede ser célula. Entonces, las cuatro características mínimas para que algo se considere célula es primero material genético, membrana plasmática, metabolismo y medio interno. Ahí tenemos las cuatro M's, ¿ya? Entonces, como yo les había dicho, la membrana celular la íbamos a ver más a fondo porque es parte fundamental de lo que es una célula, ¿cierto? Es el límite celular junto con la pared celular, ¿ya? Entonces, la membrana celular o la membrana plasmática y la pared celular conforman el límite celular, es decir, es lo que limita, ¿cierto? El medio interno del medio externo. Ejemplo, yo aquí tengo una celulita, ¿ya? Está dentro de una cajita, ¿ya? Esto es el medio interno y esto es el medio externo. Pero ¿cómo yo hago para que el medio externo no altere lo que hay dentro de la célula o no le haga mal a la celulita? Gracias a que la célula tiene este límite celular, que es la membrana, ¿ya? ¿Por qué digo que la membrana protege a la célula del entorno, del ambiente? Porque finalmente la membrana tiene ciertas características que van a ayudar a regular un poco qué es lo que entra hacia la célula y qué es lo que no, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero cuáles son los componentes y después vamos a ver cuáles son las características. Primero tenemos los fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos son lípidos, ¿ya? Eh, que componen la doble capa, porque la membrana es una bicapa lipídica. Acá hay una capita de fosfolípidos y acá hay otra capita. Pero lo interesante de estos componentes es que el fosfolípido tiene una característica muy singular y es su que, es, que son anfipáticos. Anfi viene de dos,
¿ya? Básicamente, nosotros tenemos la cabeza de los fosfolípidos y luego tenemos la colita de los fosfolípidos. Y son moléculas anfipáticas porque estas dos partes tienen características completamente diferentes. La colita es hidrofóbica, ¿ya? Es decir, no le gusta el agua. Y la cabeza es hidrofílica. Filia viene de amor, entonces le gusta el agua, ¿ya? De hecho, si se dan cuenta, esto es lo que está en contacto con el medio externo y esto es lo que está en contacto, perdón, con el medio interno. Acá hay como una celulita, hagamos como que esto es una célula. Y esto es la membrana plasmática, ¿ya? Entonces tenemos una capa de fosfolípidos, una segunda capa de fosfolípidos. Las cabezas siempre van hacia afuera porque son los que están en contacto con el agua. Está en contacto con el citosol y está en contacto con el medio externo de la célula, ¿cierto? Mientras que las colitas están escondidas, ¿ya? Y le otorga fluidez porque los fosfolípidos se van moviendo, están en constante movimiento. Entonces, si bien es una bicapa, no es rígida, sino que se va moviendo, pero siempre manteniendo la forma celular. Luego están las proteínas, que las proteínas funcionan como transportadores, ¿ya? Permiten el transporte de sustancias. Aquí están las proteínas de canal o las proteínas de Carrier o transportadoras, ¿ya? Y hay otras proteínas que no transportan nada, básicamente. Pero hay muchas proteínas dentro de la membrana plasmática. Luego está el colesterol, que también le otorga estabilidad y está solo presente en células animales, porque en células vegetales está el fitoesterol. ¿Ya? No existe el colesterol en células animales, o sea, no existe el colesterol en células vegetales. ¿Ya? Entonces, colesterol células animales, fitoesterol, células vegetales. Cada vez que ustedes escuchen alguna palabra que inicia con fito, asócialo directamente como a plantas, a células vegetales, ¿ya? Cumplen exactamente el mismo rol, solo que son moléculas un poco distintas, ¿ya? Pero cumplen el mismo rol, que es otorgarle estabilidad. Pero ¿cómo otorga estabilidad el colesterol? Lo que hace el colesterol, pensemos en una mantequilla, ¿ya? La mantequilla, cuando uno la saca del refrigerador, o cuando está en el refrigerador, ya, es decir, a bajas temperaturas, está muy dura. Lo que hace el colesterol es como ablandar, ¿ya? Mientras que cuando la mantequilla está derretida, es porque hay altas temperaturas, ¿cierto? Como si yo dejara la mantequilla al sol. Y lo que hace el colesterol es endurecer. Entonces, el colesterol hace lo contrario a lo que haría la temperatura en la bicapa lipídica, porque son fosfolípidos, es grasita. Entonces, se endurecen o se ablandan en contraste con la temperatura. Entonces lo que hace el colesterol es evitar que se ablande demasiado o se endurezca demasiado, porque eso le haría mal a nuestras celulitas. Entonces lo que hace el colesterol es estabilizar según la temperatura a la membrana, ¿ya? Y luego están los glúcidos y el glucocálix, que lo voy a explicar acá porque siento que se entiende mejor. ¿Ya? Los glúcidos son glucoproteínas o glucolípidos. Gluco viene de carbohidrato, proteína de proteína y lípido de lípido. Pero cuando yo hablo de glucoproteína o glucolípido, estoy hablando de un componente que tiene una parte de azúcar y una parte proteica, o una parte de azúcar y una parte lipídica. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia de estos glúcidos? Si ustedes se encuentran, son como antenitas, ¿ya? Yo no sé si ustedes alcanzaron a vivir en la época en la que en la casa de sus abuelos había una tele con una antena de metal que uno iba moviendo para captar la señal.
y poder ver tele. Yo sí, yo tenía, era una tele de así, de este volado que tenía básicamente una antenita que uno tenía que ir moviendo, ¿cierto? Y según como el movimiento era si encontraba el señal o no, bueno, estas antenitas tienen como la misma función. Captan señales de otras células o reconocen a otras células. Entonces, los glúcidos y el glucocálix, que es como el conjunto de estos glúcidos, tienen la función de reconocimiento celular. ¿Ya? Reconocen a otras células, se comunican con otras células, son antenitas que van captando señales de otras células. Entonces, claramente es la membrana plasmática cumple como esta, esta visual de modelo del mosaico fluido, porque es un mosaico porque contiene muchos componentes diferentes, como por ejemplo acá está el colesterol metido entre medio de los fosfolípidos, ¿cierto? Para poder entregar estabilidad según la temperatura, los fosfolípidos, las proteínas, ¿cierto? Em, no sé, los glúcidos, ¿ya? Entonces hay una mezcla de muchas cosas que conforman a esta membrana. ¿Cuáles son las funciones y las características de la membrana? Primero, aísla del entorno al medio interno y al medio externo. Aquí está la membrana, aquí está el ambiente, el medio externo, lo que está afuera de la célula, y el medio interno, lo que está adentro. Entonces es como una barrera, ¿cierto? Para dejar separado lo que está afuera de lo que está adentro. Como ya les había dicho, mantiene la forma celular, permite el intercambio de sustancias, que sustancias salgan de la célula o que sustancias entren a la célula, ¿ya? Y las características es que es fluida y dinámica, fluida porque se mueve y dinámica también. Se va moviendo, tiene muchos componentes, es estable y es más fluida a bajas temperaturas y menos fluida a altas temperaturas por el colesterol, ¿ya? Entonces ahora teniendo en cuenta lo principal, que es la membrana plasmática, vamos a hablar de los diferentes tipos de células. Primero vamos a hablar de la célula procarionte, que básicamente es la célula más primitiva y que a este grupo pertenecen las famosas bacterias. Ya es como el ejemplo clásico de procarionte. ¿Cuáles son las características principales de las procariontes? Primero, el material genético se encuentra libre, es decir, no está encerrado en un núcleo, pero está ubicado en una región definida llamada nucleoide, con D. No se me vayan a confundir con el nucleolo, ¿ya? Nucleoide, ¿ya? Porque son cosas distintas. El nucleoide es de la célula procarionte y el nucleolo es de la célula eucarionte, ¿ya? Con D. ¿Cómo yo me aprendí esto? Si es que yo escribo la D y la doy vuelta, yo soy buena para inventar weas chiquis, así que me van a tener que perdonar. La doy vuelta es una P. Entonces, nucleoide, célula procarionte, ¿ya? Para que no se les olvide nunca y no se confunda. Pero, ¿cómo es eso de que el ADN se encuentre libre, pero está ubicado en una región definida? Es como nosotros. Nosotros tenemos nuestra pieza, ¿cierto? Y es el lugar preferido de nuestra casa. Hagamos como que es su lugar preferido también, ¿ya? Pero resulta que ustedes tienen la libertad de moverse por toda la célula, pero siempre van a preferir estar en su pieza. Entonces, su pieza vendría a ser como esta región definida llamada nucleoide, donde ustedes van a pasar todo el tiempo, ¿ya? Pero al decir que se encuentra libre es que no está encerrado en una membrana, no tiene núcleo, ¿ya? Y tampoco presenta un sistema membranoso en el citoplasma. ¿A qué me refiero con que no presentan un sistema membranoso? No tienen compartimentalización, vuelvo a repetir, no tienen compartimentalización, que es que básicamente no tienen organelos, ¿ya? Ustedes me van a decir, pero profe, resulta que las células procariontes tienen ribosoma. Es que el ribosoma estrictamente no es un organelo o es un organelo sin
membrana, ¿ya? A mí me gusta llamarlo más estructura celular, porque la definición de organeloma más o menos está asociada con tener una membrana. Y los ribosomas no tienen membrana plasmática, ¿ya? Por lo tanto, las células procariontes tienen ribosomas, pero no tienen organelos, no tienen aparato de Golgi, no tienen mitocondria, no tienen retículo, no tienen núcleo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las partes de esta célula procarionte? Primero vamos a comenzar con la parte de afuerita, que vendría a ser como el sándwich que protege lo que está adentro de la célula. Primero vamos a partir de afuera hacia adentro, ¿ya? La primera capita vendría a ser la cápsula. No es esencial porque no todas las células procariontes contienen cápsula, pero básicamente es una membrana externa que va a proteger a la célula de la desecación, va a proteger a la célula de perder agua, de deshidratarse, básicamente. Luego está la pared celular que está entre la cápsula y la membrana y, como yo les había dicho, forma parte del límite celular. Por lo tanto, le da rigidez, le da forma y le da sostén a la célula. Y está compuesta por peptidoglicano. Esto es importante, chiquis, porque la pared celular de las células eucariontes vegetales no está compuesta por peptidoglicano. Entonces, ahí hay una diferencia de componentes, ¿ya? Así como el colesterol solo era de células animales, las células vegetales tenían fitoesterol. En células procariontes, la pared celular está compuesta de peptidoglicano, pero en células eucariontes vegetales, la pared celular está compuesta por celulosa. Entonces, ambas tienen pared celular, pero compuestas por cosas distintas, ¿ya? Luego viene la membrana plasmática, que no la voy a definir porque ya hablamos mucho de la membrana plasmática, ¿cierto? Luego están los plásmidos, que son moléculas de ADN circulares que están en el citoplasma. Creo que está, bueno, no, ignorenme. Pero básicamente tenemos a la celulita, ¿cierto? Tuki tuki, ¿ya? Em, Le vamos a poner al nucleoide, ¿ya? Que aquí está la mayoría del ADN, pero resulta que hay un ADN particular que está como en pelotitas, que es ADN circular extra cromosómico, que está afuera de la región del nucleoide, ¿ya? Y este ADN tiene una función de resistencia, ¿ya? Como que aquí en el plásmido las bacterias y las células procariontes van guardando información que les permiten ser resistentes, es decir, que les permiten sobrevivir, que les permiten adaptarse, que les permiten combatir antibióticos, por ejemplo. Entonces son moléculas de ADN circular que están en el citoplasma, no en el nucleoide, que van guardando como recetas para ir transformándose en una superbacteria, por ejemplo, ¿ya? Bueno, luego está el nucleoide, que ya les había dicho, que es una región donde se encuentra el ADN circular, porque parte de un punto y termina en el mismo punto, ¿ya? Luego está el pili. El pili es una manito, ¿ya? En donde se entregan material genético sexualmente. Literalmente es una manito porque acá hay una bacteria, ¿ya? Acá hay otra bacteria, por ejemplo, y tienen como esta manito en donde se toman y se entregan material, pero se transfieren material de los plásmidos. Entonces, como que esta bacteria dice como, oye, yo tengo la información de la resistencia a la, no sé, un antibiótico, ¿ya? Entonces, este ADN se va desarrollando y se traspasa a través de estas manitos
hacia el otro plásmido, y así es como se van pasando la información, ¿ya? Y, y este traspaso de material genético se llama conjugación, y es a través del pil. Luego está el mesosoma, que es una invaginación de la membrana plasmática, que literalmente la membrana plasmática como que está aquí y como que se dobla, ¿ya? Y después sigue y actúa en la división celular, ¿ya? De las bacterias. Luego están los flagelos, que básicamente es como un motorcito que se va moviendo y permite que la célula se desplace y se mueva. No es exclusivo de las células procariontes porque las células eucariontes también lo tienen. Por ejemplo, el espermatozoide es un ejemplo. Y luego están las fimbrias, que sirven para la adherencia a superficies a otras células, que son como estos pelitos más chiquititos que aquí, como que se van tomando de mini manitos, ¿ya? Entonces eso con la célula procarionte. Aquí hay un esquema para que puedan visualizar un poco mejor dónde está cada parte, ¿cierto? Pero ahora vamos a pasar a la célula eucarionte, que básicamente vamos a hablar de las características y vamos a pasar a los organelos, porque estas células sí tienen organelos, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Nace a partir de la teoría endosimbiótica. Endo viene de adentro, ¿ya? Hay una célula que se comió una cianobacteria y la cianobacteria le dio la capacidad de hacer fotosíntesis, le dio cloroplastos y también adquirió mitocondrias. Entonces, a partir de una endocitosis, básicamente tuki, se lo comieron, ¿ya? Em, nació esta célula mucho más grande con la característica de poder hacer respiración celular y también poder fotosintetizar, ¿ya? Tiene ADN lineal encerrado en un núcleo. ¿A qué me refiero con ADN lineal? Imagínense el ADN que han dibujado toda su vida, ¿ya? No está enrollado, sino que es lineal, ¿ya? Y está encerrado en un núcleo. Es mucho más grande que la célula procarionte y es más compleja a nivel de organización celular. ¿Por qué? Porque presenta compartimientos membranosos llamados organelos. Entonces vamos a empezar con los organelos de doble membrana. Primero está el núcleo, que es de gran tamaño, contiene el material genético, es decir, contiene el ADN, controla el metabolismo celular, porque recuerden que el ADN era como este manual de instrucciones para la célula, es decir, todo lo que tenía escrito el ADN, la célula lo iba a hacer, ¿ya? Y lo iba a expresar. Está rodeado por una envoltura nuclear proteica y porosa, porque permite el intercambio de sustancias, ¿ya? Llamada carioteca. Y en el interior existe una zona más densa llamada nucleolo. Y en el nucleolo se sintetiza la mayoría del ARN ribosomal o se forman los ribosomas, básicamente, o el inicio de un ribosoma, ¿ya? Cada vez que escuchamos la palabra síntesis es igual a formación de. Ya entonces este ARN ribosomal va a salir por los poros de la carioteca hacia el citoplasma. Ya entonces, núcleo, ADN, doble membrana, ¿cierto? Y ya. Luego pasamos a los organelos, bueno, seguimos en los organelos de doble membrana, pero pasamos a la mitocondria, ¿ya? La mitocondria son los centrales abastecedores de ATP o adenosín trifosfato. Es un nucleótido modificado. Adenosín de adenina, tri de 3, fosfato de fosfato. Y el ATP es una molécula energética, ¿ya? Es como si hubieran miles de Monster adentro o miles de Red Bull adentro de mi cuerpo y cuando yo necesito energía, ATP, ¿ya? Y la mitocondria realiza lo que es la respiración celular, ya que lo vamos a ver muy a grandes rasgos, pero es que muy a grandes rasgos en una de las últimas clases, ¿ya? Pero básicamente es una reacción
que me va a entregar como resultado, como producto, muchos ATPs, es decir, mucha energía a partir de una molécula de glucosa. Entonces la respiración celular es un proceso catabólico, porque yo degrado glucosa, voy partiendo la glucosa hasta obtener muchos ATPs. La respiración celular, como es respiración, y uno para respirar necesita oxígeno, es un proceso aeróbico, es decir, un proceso que necesita oxígeno para realizarse. Como ya les había dicho, la mitocondria contiene una doble capa, es una membrana externa y una membrana interna que forma estas crestas mitocondriales. Y lo más importante de la mitocondria es que es un organelo semiautónomo que contiene sus propios ribosomas y su propio ADN, el ADN mitocondrial que proviene de la madre. Por eso es semiautónomo, porque tiene ribosomas propios y ADN propio, aparte del que está en el núcleo y aparte de los ribosomas que están en el citoplasma o que están en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? ¿Qué células tienen muy desarrolladas las mitocondrias? Por ejemplo, las células musculares, porque yo me estoy moviendo todo el día. O sea, hablo, muevo un músculo, respiro, muevo un músculo, ¿cierto? Em, escribo, me paro, me muevo. Entonces, los músculos se están moviendo constantemente y el movimiento gasta energía. Por lo tanto, las células musculares tienen que tener muchísimas mitocondrias para producir muchísima energía para poder moverse todo el día sin fatigarse. ¿Ya? Hay otro organelo de doble membrana, así que si están haciendo apuntes pueden dejarle ese espacio, ¿ya? Que son los cloroplastos, que los voy a hablar en un momento más, ¿ya? Entonces pueden dejar un espacio chiquitito en los organelos de doble membrana y lo anotan cuando vuelvan los cloroplastos. Ahora pasamos a los organelos de membrana simple, es decir, de una membrana, y el primero es el retículo endoplasmático, que se divide en dos. Está el RER, que esa R es de ribosoma, ¿ya? Y el REL, que esa L es de lípidos, ¿ya? El retículo endoplasmático, se me le van atrás, chiquis, perdón. El retículo endoplasmático rugoso es rugoso porque tiene ribosomas. Y los ribosomas sintetizan proteínas. Entonces el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas, va a cumplir la función de sintetizar proteínas, pero de exportación, es decir, que van a salir de la célula o que se van a mover por la célula. ¿Ya? Como les dije, está cubierto por ribosomas y además se encuentra adherido al núcleo, es decir, está el núcleo e inmediatamente después viene el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y es un organelo muy desarrollado en el páncreas y en la hipófisis. ¿Por qué? El páncreas secreta tres hormonas de origen proteico: la insulina, la somatostatina y el glucagón. Todas las hormonas que terminan en ina son de origen proteico. Insulina, somatostatina, calcetonina, ya bueno, pero eso a ustedes no les entra, pero es para que entiendan por qué el páncreas tiene o debe tener muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces, al secretar insulina, glucagón y somatostatina, que son de origen proteico, necesita sintetizar proteínas. Por lo tanto, desarrollo el REL, o sea, el RED, perdón, con R. Y la hipófisis también secreta muchas hormonas de origen proteico, por lo tanto, necesita em, tener muy desarrollado el organelo que cumple la función de sintetizar proteínas, ¿ya? Luego está el REL con L, que es retículo endoplasmático liso porque no tiene ribosoma y sintetiza lípidos. Y adentro incluye enzimas para la detoxificación celular, por lo tanto cumple dos funciones: detoxificar y sintetizar lípidos. ¿Ya? Es un organelo muy desarrollado en el hígado, porque el hígado es el órgano que nos detoxifica, por lo tanto, si es que detoxifica, tiene que tener mucho REL, ¿ya?
está presente en las células de Leydig, porque las células de Leydig son células que secretan testosterona, ¿ya? Em, y todas las hormonas terminan en eno o en ona, son de origen lipídico, ¿ya? Testosterona, progesterona, estrógeno, todo eso es de origen lipídico. Por lo tanto, si es que es de origen lipídico, necesito tener muy desarrollado algo que sintetice lípidos, ¿ya? Lo mismo con las gónadas, por la progesterona, la testosterona y el estrógeno. Y las neuronas también tienen que tener muy desarrollado el REL, y el RER también, pero el REL está asociado a las vainas de mielina que son de origen lipídico, ¿ya? So, em, seguimos con los organelos de membrana simple, ¿ya? Está el aparato de Golgi, que este es como el Starken, el Chile Express o, a mí me gusta decirle fábrica de regalos de Santa Claus. Porque ¿qué es lo que hace el aparato de Golgi? Va a empaquetar, o sea, primero recibe todo lo que le llega de los retículos, ¿ya? Entonces recibe todas las proteínas y recibe todos los lípidos, ¿ya? Los modifica, ¿ya? Como que los vuelve mejores, los clasifica, así como este regalo va para, o sea, este lípido va para acá, este no, ¿ya? Y los empaqueta. ¿Ya? Entonces, por eso digo que es como la fábrica de regalos de Santa Claus, porque le llegan los regalos, ¿cierto? Los distribuye así como, no sé, estos van a Chile, estos van a no sé qué, ¿ya? Y después los empaqueta y los manda, y los envía, y los envía, y los envía. Entonces, básicamente, como empaqueta en vesículas, ¿ya? Que son como estas pelotitas de aquí, todo lo que proviene de los retículos y los exporta, ya los manda. El aparato de Golgi es un organelo muy desarrollado en todo lo que tiene que ver con exportar. Las glándulas mamarias que secretan leche, las glándulas sebáceas que secretan sudor, las glándulas salivales que secretan saliva, son cosas que salen de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con secreción, con exportar, el aparato de Golgi está muy involucrado, ¿ya? Luego pasamos al lisosoma, que resulta que el lisosoma es como el amigo o la amiga que le da la oportunidad a todo lo que se cruce por delante, va y dice, me lo como. El lisosoma es una vesícula modificada del aparato de Golgi que posee enzimas digestivas hidrolíticas. Por lo tanto, es como la guatita de la célula. O sea, hace digestión celular y autofagia o fagocitosis. Básicamente, se come todas las sustancias tóxicas, ¿ya? Como, es como la amiga que tiene un radar de tóxicos y en vez de decir como me alejo, es como, amiga, voy. Es, el lisosoma tiene un radar de toxicidad, entonces va y se come todas las sustancias tóxicas o incluso se come organelos viejos que ya no están funcionando. Entonces, es la guatita de la célula, ¿ya? Degrada sustancias extrañas, em, hace hidrólisis de moléculas orgánicas, entonces recicla cosas que sí le sirven a la célula, ¿ya? Y también cumple la función de detoxificar, pero degradando, comiendo, ya que esto es importante. Y luego están los peroxisomas, que el peroxisoma es la típica amiga que se encuentra con un tóxico y dice, huevona, yo lo puedo cambiar. Estoy segura que por mí ese huevón va a cambiar. Va a empezar a ir a terapia. Bueno, la diferencia entre tu amiga y el peroxisoma es que el peroxisoma sí lo logra. El peroxisoma es el terapeuta de la célula. ¿Por qué yo digo que es el terapeuta? Porque el peroxisoma va a tomar sustancias nocivas y las va a transformar en sustancias aprovechables para la célula. El peroxisoma degrada peróxido de hidrógeno, que es una sustancia súper tóxica, y la transforma en agua y oxígeno, que son dos cosas que la célula necesita. Entonces, como que las toxinas pasan como por el peroxisoma, se terapeutan y salen como reseteadas, ¿ya?
El peroxisoma también es una vesícula modificada, pero que contiene enzimas oxidativas. Y entonces van a oxidar, van a degradar y van a transformar células malas, tóxicas, en células aprovechables para la célula. O sea, en células. En sustancias tóxicas, en sustancias aprovechables para la célula. Perdón. ¿Ya? Y también es un órgano muy desarrollado en las células del hígado, porque todo lo que tenga que ver con detoxificación, ¿cierto? Va a tener que ver con el hígado, básicamente, que es nuestro órgano detoxificador por excelencia. ¿Ya? Eso. Seguimos con los organelos de membrana simple, pasamos a la vacuola, que básicamente es una fusión de vesículas del aparato de Golgi para formar como esta bolsita grande en donde se va a almacenar agua, se va a almacenar nutrientes, se van a almacenar sales minerales y tienen diferente tamaño. En las células animales son muy chiquititas y en las células vegetales ocupan casi el 80-90% de la célula en sí. ¿Ya? Por eso es que las plantas son tan cuáticas con el agua, porque si es que no tienen la suficiente agua, al tiro pierden forma, ¿cierto? Al tiro se marchitan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una cosa súper importante, me voy a devolver, es que los lisosomas solamente están presentes en células animales. ¿Por qué? Porque en células vegetales la vacuola tiene enzimas hidrolíticas que cumplen la función de un lisosoma. Por lo tanto, no necesitan tener un lisosoma si es que la vacuola ya cumple la función. ¿Ya? Entonces, los lisosomas son exclusivos de células vegetales. ¿Ya? Terminamos con los organelos y ahora vamos a pasar a estructuras celulares o complejos supramoleculares, ¿ya? Que son como complejos grandes, pero que no son organelos o son mal llamados organelos de sin membrana, porque no tienen membrana. ¿Ya? Entonces, primero partimos con los ribosomas, que básicamente sintetizan proteínas de estructura primaria, es decir, sintetizan proteínas, ¿ya? Como con la secuencia de aminoácidos, ¿ya? Pueden estar libres, es decir, esparcidos en el citoplasma, como están en las células procariontes, o pueden estar adheridos al red o al interior de los cloroplastos y las mitocondrias, ¿ya? Están formados por dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Hay diferencia entre los ribosomas de las procariontes y las eucariontes? Sí. ¿Cuál es? El tamaño, ¿ya? En las eucariontes los ribosomas son más grandes que en las células procariontes, ¿ya? En la célula eucarionte la subunidad mayor tiene un peso de 80 y la menor de 60 y en la procarionte son 10 menos. ¿Es necesario que se lo sepan? No, esto es solo una pregunta en todos los modelos de hembra que necesitan más o menos saber esto. No los pesos específicos, pero sí que las células eucariontes tienen ribosomas más grandes que las procariontes, ¿ya? Ahora pasamos al citoesqueleto, que no es lo mismo que el citoplasma. El citoesqueleto es como esta red, ¿ya? Que forma un esqueleto para la célula, ya que básicamente le da estructura y le da movilidad. Además permite el tránsito de sustancias entre ellas, que está compuesta por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El citoesqueleto le da estabilidad celular y forma celular, permite la locomoción celular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, los flagelos están compuestos por microtúbulos, por tubulina, ¿ya? Permiten la división celular porque los centriolos están compuestos por muchos microtúbulos, permiten el movimiento de organelos internos porque no es que todo dentro de la célula esté quieto, sino que se mueven, pero tienen que seguir cierto orden, ¿cierto? Valga la, valga la redundancia, pero es que no me sirve de nada que el núcleo está acá y que el retículo endoplasmático rugoso esté acá, si es que tienen que estar juntos.
¿ya? Entonces, las cosas dentro de las células se mueven, pero con cierto orden, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar con las estructuras específicas de la célula animal y la célula vegetal. Yo les pasé la mayoría de los organelos, pero hay un par que me quedó en el tintero, ¿cierto? Entonces, primero, dentro de la célula animal están los centriolos. Los centriolos son exclusivos de las células animales, ¿ya? Y ustedes me dicen, pero profe, ¿cómo las plantas o cómo las células vegetales realizan la mitosis si es que no hay centriolos? Hay diferentes tipos de mitosis, a ustedes eso no les entra, pero es una pregunta que me hacen todos los años, ¿ya? Hay mitosis que son anastrales, bueno, da lo mismo el nombre, pero hay una mitosis que no necesita centriolos y esa es el tipo de mitosis que hacen las células vegetales, ¿ya? Pero las células animales sí o sí necesitan centriolos, que era este centro organizador de microtúbulos, porque son 9 tripletes de microtúbulos, es decir, hay 9 tríos de microtúbulos formando este gran tubo que es un centriolo, ¿ya? Que va a mover a los cromosomas durante la mitosis porque va a formar parte del uso mitótico, va a formar parte de los cilios y los flagelos, ¿ya? Y no es un organelo porque no tiene membrana. Seguimos con cosas exclusivas de la célula animal, que son los cilios y los flagelos, ¿ya? La verdad es que esto no es tan cierto. A nivel de EMBRE yo nunca he visto que asocien la célula vegetal con flagelos, pero sí hay células vegetales que tienen flagelos. De hecho, hay células que se llaman dinoflagelados, que son células vegetales, ¿ya? Pero para efectos de EMBRE el flagelo está solo asociado a las células animales como el espermatozoide y las procariontes, ¿ya? Que básicamente ayudan a mover, ¿cierto? Em, y son prolongaciones de la membrana plasmática, ¿ya? Y están compuestos de microtúbulos, ¿ya? Por ejemplo, el flagelo de las procariontes está compuesto por tubulina, microtúbulos, ¿ya? Ahora sí pasamos a la célula vegetal y volvámonos a la parte en donde estábamos clasificando a los organelos por cantidad de membranas. Los cloroplastos tienen doble membrana, ya tienen una membrana externa y una membrana interna, ¿ya? Y los cloroplastos llevan a cabo la fotosíntesis, ya que contienen clorofila, que es un pigmento que absorbe la luz solar y, gracias a la fotosíntesis, logra fabricar glucosa, la planta. Es decir, que logra fabricar su propia azúcar, ¿ya? Por eso son autótrofas las plantas, porque hacen o realizan su propio alimento, ¿ya? Contienen estromas, tilacoides y granas. El estroma, con R, estroma, no estoma, porque son cosas distintas. El estroma es la parte, es como el citosol, ¿ya? O el citoplasma o el citoesqueleto. Básicamente el medio interno del cloroplasto. Luego están los tilacoides, que vendrían a ser como estas, como lentejitas, y una grana es como la unión de muchos tilacoides. No se preocupen que esto lo vamos a volver a ver en fotosíntesis, ya va a haber una clase completa de esto. Entonces, estos organelos de doble membrana también son semiautónomos. ¿Por qué? Porque contienen su propio ADN y también contienen ribosomas. Por lo tanto, son semiautónomos. Tienen ADN propio y ribosomas propios, aparte del que ya existe en el núcleo y en el citoplasma. ¿Ya? Los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales. ¿Ya? Y la vacuola central no es exclusiva de las células vegetales, sino que la diferencia entre la vacuola de una célula vegetal y una célula animal es el tamaño que ocupan y la función que ocupan. Porque recordemos que yo les había mencionado que las células animales tienen lisosomas. Por lo tanto, las vacuolas no, de las células animales no cumplen esta función
de detoxificación, no tienen enzimas hidrolíticas, son muy pequeñitas, mientras que la célula vegetal tiene una vacuola central y se llama central porque ocupa el 80-90% del volumen celular, ¿ya? Y además tienen estas enzimas hidrolíticas que, por lo tanto, la célula vegetal no necesita un lisosoma, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vacuola cumple la función del lisosoma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tener dos organelos que tienen exactamente la misma función? No. Denme un segundo, chiquis, que ya llevo hablando como una hora y me empezó a doler la garganta. Siguiendo con las cosas que son exclusivas de cada tipo de célula, tenemos la pared celular, que es exclusiva de la célula vegetal, eucarionte vegetal. ¿Por qué? Porque la eucarionte animal no tiene pared. Pero recordemos que la procarionte sí tiene pared celular. Pero la diferencia era que la pared celular de las procariontes estaba compuesta por peptidoglicano, mientras que la pared celular de las eucariontes vegetales estaba compuesta por celulosa, ¿ya? Y poseen poros, que son los plasmodermos, que básicamente por aquí pasan sustancias, ¿ya? Y la función es la misma. Límite celular, le da estructura, le da firmeza, le da soporte a la célula, ¿ya? Entonces acá tenemos una pequeña diferencia entre células procariontes y células eucariontes, que aquí tenemos a las células procariontes y acá tenemos a las células eucariontes. Entonces las procariontes no tienen núcleo, tienen nucleoide, sí tienen pared, no tienen nucleolo, tienen nucleoide, no tienen organelos, su división celular es por fisión binaria, tienen cápsula y su ADN es circular. Mientras que las eucariontes tienen núcleo, solo la vegetal tiene pared, tiene nucleolo, tiene organelos, se divide por mitosis y por meiosis, no tiene cápsula y su ADN es lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? La animal tiene centriolos, su reserva de energía es en forma de glucógeno, es decir, ellas obtienen azúcar a partir del glucógeno, que es un polisacárido de glucosa. Son muchas glucosas juntas, ya que de ahí sacan energía las células animales. Es heterótrofa porque tienen que consumir alimentos para obtener energía, no producen su propia energía, su propio alimento. Presenta válvulas pequeñas y contiene lisosomas, mientras que la pared vegetal tiene pared celular. Su reserva energética es en forma de almidón, que también es un polisacárido de glucosa, es decir, son muchas glucosas juntas, pero el almidón es exclusivo de origen vegetal. Es autótrofa, produce su propio alimento, produce su propia azúcar a través de la fotosíntesis. Su vacuola es grande y central y contiene y posee cloroplastos, que son organelos exclusivos de la célula vegetal. ¿Ya? Em, del límite celular nosotros ya hablamos, ya les hablé de la pared, de la diferencia entre la pared de las células eucariontes, vegetales y la célula procarionte. También les hablé de la célula, de la membrana plasmática, perdón. Pero los lípidos se mueven y tienen diferentes tipos de movimiento, ¿ya? Está la rotación, que básicamente se mueven en su mismo eje, la traslación, que se intercambian como de puesto con el compañero, la flexión, que como que literalmente hacen flexiones, como que flexionan eh, la- las patitas. Pero por último está el flip-flop, que es básicamente que un fosfolípido se intercambie de membrana. O sea, se intercambie de bicapa, perdón. Está en la capa de arriba y se va a la capa de abajo. Este organelo. Ya me estoy traspapelando, perdón. Este movimiento es el que gasta más energía. ¿Por qué? Recordemos la naturaleza química del
del fosfolípido. Su cabeza ya es polar y es hidrofílica, le gusta el agua, y sus colitas son hidrofóbicas apolares, no les gusta el agua, repelen, le tienen miedo al agua. Entonces, cuando este fosfolípido hace este movimiento, ya, tuki, y se cambia de, de capa, o sea, está acá, se gira y se cambia, hay un momento de ese giro que las colitas quedan en contacto con el agua. Y para los fosfolípidos es terrible eso, porque sus colitas son hidrofóbicas, les tienen miedo al agua, no les gusta. Entonces, el gasto de energía de este movimiento es altísimo. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a lo último de esta clase, chiquis. Ya yo sé que esta clase es un poquito larga, así que pueden pausar el video y tomarse un break. em, o simplemente mentalizarse y decir ya, es lo último. Literalmente nos quedan como 4 diapos, si es que no me equivoco. Pero vamos a pasar a los tipos celulares. Existen varios, pero vamos a ver 4. Vamos a partir con los enterocitos, que son células epiteliales, es decir, células como de superficie, ¿ya? De superficie de tejidos, que en este caso es una célula de superficie del tejido del intestino. Entonces, en el intestino se están absorbiendo todos los nutrientes y hay mucho transporte de agua. Por lo tanto, para absorber nutrientes, o sea, tienen como estas microvellosidades que le permiten tener más superficie de absorción, ¿ya? Y como transportan nutrientes y transportan eh, agua, tienen que tener muy desarrollado las mitocondrias y el aparato de Golgi, ¿ya? Las mitocondrias para generar energía y el aparato de Golgi para formar vesiculitas. Uy, me- Después están las neuronas, que básicamente son tipos celulares que se ocupan en la transmisión de señales nerviosas, ¿ya? Básicamente son celulitas que van a emitir señales, captar señales, ¿ya? Y tienen muy desarrollado también mitocondrias de energía, el retículo endoplasmático rugoso por proteínas y el retículo endoplasmático liso por los lípidos, ¿ya? Luego está la célula musculoesquelética, que básicamente presenta muchas mitocondrias y las células de los músculos también tienen muchos núcleos, pero muchas mitocondrias porque finalmente como son músculos se están moviendo todo el día, entonces necesitan mucha energía. Y las células pancreáticas, ya les había dicho que el páncreas tiene insulina, somatostatina, ¿ya? Y glucagón también, que son proteínas de origen lipid, o sea, de origen proteico, perdón. Entonces, tienen que tener muy desarrollado el RER para poder sintetizar estas hormonas que son de origen proteico y tienen que tener muy desarrollado el Golgi para poder secretar estas hormonas, ¿ya? Entonces, eso, chiquis, ¿ya? Eso sería la clasecita de hoy. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosita nos pueden hablar por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp va a estar fijado en los mensajes del chat de YouTube o también va a estar en la descripción del video, ¿ya? Para que se unan. Por eso era importante que ustedes también asistieran a la primera clase, ¿cierto? También en la descripción del video siempre va a estar el link de la carpeta de Drive con el material y van a tener la ayudantía de esta clasecita el viernes, ¿ya? Em, entonces, eso, que estén muy bien. Nos vemos el próximo
martes a la misma hora de siempre y cualquier duda le pueden hablar a los videoayudantes, me pueden hablar a mí o pueden ocupar el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Besitos. Que estén muy bien, chiquis. Adeu.